Muy buenas tardes. Les presentamos al Club Judicial y Deportivo Los Abrojos. El recorrido de hoy lo necesita usted, eligiendo un camino. La justicia puede ser como se presenta en la actualidad, o la justicia tiene que ser independiente del contacto con los grandes poderes, a los cuales después puede ser obediente o hiriente. Cualesquiera de las dos situaciones parecería que no son las normales para el Estado de Derecho, pero en la Argentina las cosas son como son y las vamos a describir, y usted elija cuál es el camino. Si le parece que está bien que los fiscales estén en connivencia con quien presidía y de esa manera podía hostigar a sus adversarios, no tenemos nada más que discutir. Si le parece que eso está mal, que eso no es conveniente para la justicia, probablemente podamos caminar en el mismo sentido. Le vamos a empezar presentando, gracias a la gente de Big Bar News, les vamos a presentar la Quinta Los Abrojos, ahí donde se cocina todo el estofado, como suele decirse, del gobierno de Macri, de los fiscales, de los jueces. Este es el amplio y sofisticado lugar que marca la pertenencia de jueces que jamás pueden tomar contacto, pensamos nosotros, con el poder político. Porque después tiene que juzgarlo, tiene que evaluarlo. Saben que constantemente les van a llegar causas, inicialmente o en alguna parte del recorrido, y que tendrán que tomar una decisión con aquellos con los que jugaron al fútbol, se sentaron a comer después del partido, se fueron juntos en los autos, se prometieron una entrevista en la semana, se encontraron en la semana, se ven en el juzgado y desarrollan formas de intimidad, de amistad, de connivencia que son antijurídicas, que no se pueden tolerar, porque ese tipo de amistades están perfectamente preservadas en la conducta de los jueces. No hay manera de imaginar que esto suceda donde la justicia tenga que funcionar de la mejor manera. Bueno, le mostrábamos, muchas gracias a la gente de Big Bang News por este video que nos permitió adentrarnos un poco en Los Abrojos. Mire este tuit de hoy, que es muy interesante, de Cristina Fernández de Kirchner, para ponernos en marcha con lo que queremos compartir con ustedes. Ponemos, por favor, Fútbol para Pocos. ¿Se acuerdan del papelón de Macri cuando le mostró a Xi Jinping, presidente de China, cómo había hecho un gol en la Quinta Los Abrojos? Bueno, Mauricio Macri dice que Xi Jinping le dijo que parecía Messi. Vamos a ver aquel gol y la facilidad del arquero para dejarlo, para permitirlo a ese gol, y por supuesto el grado de servilismo que estas cosas implican y que no tienen nada que ver, no tienen ninguna posibilidad de molestar en el terreno del fútbol. El drama es que esto mismo se compadece después con la actitud que tienen cuando pretenden administrar justicia, el mismo servilismo, el dejar pasar una pelota porque el que patea es Macri, es el poder real. Así vive la justicia en la Argentina hoy día. Mire, Clarín contaba esto como una gracia, naturalmente son su gente, los protege, y allí sale la mafia para darle la protección, el blindaje que corresponde a quienes los van a representar en sus intereses y mucho más. En el caso de Macri, le va a dar, por ejemplo, Telecom, es decir, miles de millones de dólares puestos en el bolsillo de alguien que, mientras tanto, celebra que Mauricio Macri, en el fútbol de su quinta, metió un gol de tiro libre, fue el fin de semana en Los Abrojos. Miren la importancia de la noticia de Clarín. Y circuló un video con su conversión, derechazo por arriba de la barrera. La descripción es excepcional. En este caso fue en un partido entre Cardenales, su equipo de amigos, y Liverpool, el famoso, ahora famoso Liverpool, que no es el de Montevideo y que no es el de Inglaterra. Un combinado liderado por Jaime Méndez, el intendente de San Miguel, que suele participar en los partidos en la Quinta de Olivos, siempre con la pechera de la Casa Rosada por sus habilidades. Bueno, esto es lo que se dice, porque de allí, de Los Abrojos, sale Liverpool. De Liverpool salió una banda muy conocida, muy famosa. Bueno, ahora tenemos una banda bastante peligrosa que ha salido de esta historia y que acciona permanentemente en contacto directo y en pertenencia absoluta con la mafia de Clarín y de La Nación. El lawfare a pleno. El lawfare expresándose con todas las letras y con todas las imágenes que permiten entender de qué se trata. Mire lo que dice
acto seguido a lo que mostrábamos recién Cristina Fernández de Kirchner, que la presentamos de esta manera porque es la víctima directa de esta persecución enloquecida, enceguecida, demencial, de estos serviles tipo Luciani, Mola, Uriburu Jiménez o Jiménez Uriburu, hacia ese poder real. ¿A qué no sabes a qué equipo le hizo el gol Macri? Sí, adivinaste, a Liverpool, el equipo del fiscal Luciani, del presidente del tribunal, Jiménez Uriburu, que toma mate con el mate de Liverpool, y del camarista Llorens, el que sobreselló a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Dígame si no dan asco. Dígame usted si esto es permisible. En este caso fue en un partido entre cardenales, un combinado, bueno, que lidera Jaime Méndez. Vuelvo a decir, estoy reiterando lo que ya les había leído. Pero sigue Cristina Fernández de Kirchner, que tiene derecho naturalmente a defenderse de toda esta banda, y escribe: Llorens juega de arquero para el Liverpool. ¿Habrá atajado ese día? ¿Se habrá dejado hacer el gol? Si era él, seguro que sí. De Liverpool salió una de las bandas más importantes de la historia del rock. Del Liverpool, de los Abrojos, salió la banda de Macri. Lo que viene a continuación en esta saga tan particular es desopilante, es para morirse de risa. Hace mucho tiempo que Elisa Carrió es una estandapera que podría competir, que me perdonen las grandes artistas que tenemos en ese género, pero si se lanza con un poquito más de armado del libreto, perfectamente puede hacer reír más que algunas de las popes de esa actividad. Porque lo que hace es tan descabellado siempre y al mismo tiempo tan impune, porque esto es lo que pasa. Usted le va a escuchar a Carrió tratando de justificar, prepárese porque es muy divertido. ¿Qué pasa ahí en Los Abrojos? ¿Por qué no hay ningún tipo de problema con que Macri dirija a esta banda infecta de la justicia que está procediendo como ya se sabe? Va a dar una explicación. La explicación es muy risueña, pero también pregúntese, por esto que dice Carrió y por muchas otras cosas que ha dicho al servicio de la mafia de Clarín, si esto marca o no el nivel de impunidad con el que se mueven, porque de alguna manera algún control debe tener, algunas neuronas en actividad para decir esto no lo digas, esto no va, esto es muy loco, ahorrátelo y cosas por el estilo. Ya que no hay amigos que se lo digan, esa misma podría señalarlo, pero no lo hace. Y se lanza con una explicación que me parece es el mejor momento. Después casi que no tenemos un material tan interesante como este. La idea de poder llevar todo al barro, que todo sea lo mismo, que en la Argentina valga todo absolutamente lo mismo, un régimen populista, un régimen que quiere dibujar todo a la medida de su ideología. Todo es como si fuera hecho por Cristina y su equipo, ¿no? Y contrapone a esto un equipo, fíjense, ¿no? Un equipo de fútbol de personas que pueden conocerse o no, que juegan en un campeonato. Un equipo de fútbol de personas que pueden conocerse o no, que juegan distintos equipos de fútbol, no sé por qué, pero es así. Porque hay un torneo amateur claro? que lleva 41 años. 41 años. Eso no pertenece, o sea, está cedido por Franco Macri, por no sé quién, pero es para jugar al fútbol. De repente tendrán turno, pero cualquiera va a jugar al fútbol, distintos equipos. Yo he ido muchas veces a la Quinta y el tema es así. El control realmente policial, de custodia del expresidente, empieza antes de la entrada a las casas. Ahí no puede pasar nadie. Está cerrado, te lo abren. Entonces vos después tenés como 2 cuadras hasta llegar a la casa de Macri. Eso está cedido para jugar al fútbol. Si de repente Macri o sus amigos quieren jugar al fútbol, tienen que pedir el turno correspondiente. Bueno, a lo mejor lo consigue Macri en su Quinta de los Abrojos el turno para jugar. Él mismo dice que hace 40.000 años que organiza los campeonatos allí. Gracias al equipo de producción por sumar a Bullrich, porque ambas, Bullrich y Carrió, dicen estos disparates que también muestran el nivel con el que se manejan en cuanto al blindaje y a la protección. Esto no puede sucederle a nadie en su sano juicio si tiene algún control.
el personal, el de medios de comunicación, que teniendo algún poder les digan las cosas que corresponde frente a estos dislates que cometen habitualmente. Es más graciosa Carrió porque Bullrich es directamente enojosa, pero Carrió es divertida. Y sin embargo, lo que dice Leandro Santoro es verdad. Lo que va a escuchar de Leandro Santoro a continuación. Usted figúrese que esto mismo se diese al revés. Que lo diga Leandro. La Nación hubiese sacado hoy en tapa una foto de la jueza y de la fiscal de la causa del correo argentino jugando a las cartas en la casa de Cristina Kirchner, hubiese sido un escándalo mundial. Sin embargo, hoy apareció una foto del fiscal y del juez que investigan a Cristina Kirchner jugando a la pelota en la quinta de Macri y total normalidad, y ya están explicando que en realidad eso no significa nada. Es interesante también cuando se va a estos lugares hacerlo decir al periodista, en vez de afirmarlo uno, preguntarle al periodista, ¿qué dirías vos? Que me estás preguntando esto, ¿qué dirías vos si la situación fuera esta? Porque quedan manso, escuchan, la dejan pasar. Pero es muy interesante, muy importante el nivel de preparación. Leandro le sobra, pero en este caso siempre se la llevan gratis, siempre se la llevan de arriba. Hacen la pregunta y nunca tienen que arriesgar el comentario que inevitablemente tendrían que hacer. No, estaría mal. Entonces ya está dada la respuesta. Esto es lo que pasa en estos niveles de periodismo, bueno, por así llamarle. Están trabajando, son lobistas, son personas que tienen mucho que ver con esta realidad pestosa que se vive hoy día en la justicia. Reapareció José María Campagnoli, un gran jugador de la mentira, de lo jurídico que se ha dado en la Argentina. Tuvo actuaciones muy felices y lo habíamos perdido de vista. Acá aparece dándole un empujón al fiscal para ver si intenta mandar a prisión a Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que el fiscal va a tener que pedir, de acuerdo a la calificación penal, o sea, la tipificación de los delitos por los cuales está acusando. Me parece que no hay otro remedio que pedir una pena de prisión. Si se da una pena de prisión a cumplir o no, si se le sacarán o no, eventualmente, ¿no? Estamos ya hablando en un hipotético. Los fueros a quien los tiene, bueno, eso habrá que ver. Todos asistimos que en su momento al diputado debido, la Cámara de Legisladores de Diputados decidió sacarle los fueros y por eso terminó en la prisión. Lo notable de lo que dice este personaje increíble, que es Campagnoli, es que Devido después fue declarado inocente en la causa por la cual le quitaron los fueros y lo mandaron preso. Permítanme ahora en la continuidad del tema, con la pregunta que le hicimos al principio, si a usted le parece que es un tema irrelevante y que está bien que vayan a los abrojos y convivan de la manera que lo hacen y que después traten de hacer justicia para un lado o para otro, bueno, entonces usted está en un canal equivocado. Porque el seguimiento que nosotros hacemos del tema es con una idea completamente diferente a esa que acabo de manifestar. Lo que nos parece es que esto está muy mal y como está muy mal lo tienen que corregir. Y si lo corrigen, este juicio no tiene el mínimo sentido. Y si hay un poco de decoro, la propia gente de la justicia, la que no se anima a dar la cara, y lo puedo entender, porque después la persecución es interminable, tendría que accionar dentro de los ámbitos de la justicia, en los pasillos, en los lugares donde se encuentran con un fiscal como Luciani, por ejemplo, para decirle, mira, estoy muy avergonzado de lo que estás haciendo, que sepan qué es lo que está ocurriendo, no mirarlo de lejos en el bar del juzgado y dejar que pase y comentar en voz baja qué es lo que está haciendo el personaje. Yo creo que hay que defender a la justicia y que una manera es encararlos desde un lugar jurídico, no desde un lugar de confrontación o cuestiones más riesgosas todavía, no. Desde la argumentación. Mire lo que encontró Iván Jagroski, lo puede leer en su portal Cenital. Allí una periodista muy del palo de la gente de los Abrojos dice: la realización de los torneos en los Abrojos, la propiedad de descanso de la familia Macri, confirma las sospechas no solo sobre la promiscuidad entre actores judiciales, políticos y de inteligencia durante el anterior gobierno, sino la enorme despreocupación respecto de los resguardos formales vinculados al ocultamiento de esa información. Es notable lo que dice ahí Iván.
A propósito de esos registros lúdicos, un pasaje del libro Macri de Laura Di Marco. Una curiosidad, escribe la periodista de La Nación Más, una curiosidad en la cartografía del nuevo poder. Los Abrojos, que siempre ostentó el centro simbólico de tener la mejor cancha de césped del país, es el corazón de la intimidad presidencial. Los funcionarios que juegan el fútbol semanalmente, los miércoles por la noche, en torneos domésticos de Casa Rosada que organiza el vocero Iván Pavlovsky, no lo hacen en la quinta presidencial, sino en Olivos. Ser invitado a San Miguel, como dicen los Macri, implica un nivel de proximidad de la que no goza cualquier ministro. Entre esos privilegiados, por ejemplo, pueden estar entre otros Nicky Caputo, María Eugenia Vidal, Michetti, Peña o el gurú ecuatoriano. Te cura o te mata era el título de ese capítulo en el que se cuenta cuál es la relación que existe. Bueno, vamos a... sigue lo que va a ser también para mí demostrativo de lo difícil que es hacer periodismo en ciertos lugares. Muchas veces paso por alto todo lo que puedo, nombres o figuras de los periodistas porque no es con ellos, es con los verdaderos criminales del periodismo, los dueños de los medios. Ellos tienen que estar en ámbitos, se trabaja donde se puede y además hay lugares donde hay una pertenencia, pero también a veces un temor a qué es lo que puede pasar. Y los periodistas, cuando alguien se va del cauce previsto para el canal, agreden o le paran el discurso a ese colega que está diciendo algo que a ellos les provoca miedo o que ellos, por complicidad, quieren desmentir. Lo que ustedes van a ver ahora tiene el significado justamente de mostrar lo difícil que para algunos es hacer periodismo. Una persona está diciendo, contando una noticia, ni siquiera está dando opinión, pero quiere contar la noticia tal como es sobre este tema de Cristina Fernández de Kirchner. La cantidad de interrupciones casi que impiden ver qué es lo que quiere decir. Y cuando ya no puede más, un periodista lobista termina diciéndole, bueno, pero finalmente... no por ser del mismo equipo van a ser amigos, hay gente que juega en el mismo equipo y no tienen relación ni son amigos. Un poco lo que decía Carrió, a veces ni se conocen. Escuchémoslo. Está diciendo Cristina Kirchner es... Sí. Todas estas personas que integran la justicia en Comodoro Pi son parte de los FER, es decir, ejecutaron un plan para perjudicarme, para prescribirme políticamente. Son parte de un partido de fútbol. Permítame, o sea, la nota que escribe este periodista en Página 12 incluso hace mención a publicaciones en páginas de Facebook, es decir, no pasa por ahí la cuestión. Ahora, ustedes como que siguen el juicio y especialmente Adrián, que es abogado, si un partido de fútbol probaría una asociación ilícita, se supone que todas las pruebas que tiene el expediente da por sentadísima la asociación ilícita. Sí, un partido de fútbol no prueba ninguna asociación ilícita. Es más, si lo mirás así fríamente, y no fuese el caso de Cristina, los jugadores de un equipo muchas veces se llevan mal entre ellos. Ahora, me parece, Luciano, que está intentando ganar Cristina, es tiempo. Los demás lo miran como diciendo, no será mucho, tanto te piden. Claro, quedan desconcertados. En esto de premios y castigos, yo siempre los entiendo a la mayoría de los periodistas. Si no hay un comportamiento en línea, bueno, esa silla tan apetecida de los panelistas, de los periodistas, que a todos nos invita, no te la niegan. Hoy no vas, se sientan a otro, te van poniendo en un congelador y muchas veces te pueden despedir. Y sobre todo te dejan sin el papel que podés llegar a tener. Pasa permanentemente. De ahí que haya una forma de obediencia. Seguramente a la periodista algo le llamaron la atención, porque estaba diciendo algo pesado, y el otro periodista, el lobista, sale al cruce de la manera que pueda. No la deja hablar y cuando termina le dice, bueno, pero finalmente no por eso van a ser amigos. En La Nación Más, Macri, pasó algo que podríamos decir parecido. Alguien que quiere decir algo, pero no es conveniente. No se puede decir eso. Capaz que lo que voy a decir no le interesa a nadie, solamente a la gran mayoría de los que están en la foto y para que la gente sepa. Ese equipo se llama Liverpool, son amigos de 30 años, Luciani juega ahí y esa gente te dice, Luciani juega con nosotros en la Atalaya. Capaz que fue una vez o dos veces a la Quinta de Macri, pero no, en la Quinta de Macri juegan otra edad. Esos torneos se juegan mucho por edades, de 10 años de diferencia, 12 años de diferencia, y a ese equipo no le dan la edad.
Claro. Bueno, entonces desde ya es uno de los temas del día, va a ser el tema del mes, podemos decir seguramente, así que vamos a los alegatos. Está hablando en este momento el fiscal Mola. De nuestro alegato. Vamos a escuchar ahora al ministro de Justicia, Martín Soria, hablando en minuto 1 sobre todo este tema. ¿Cómo el fiscal ocultó a las partes durante 3 años que él tenía relación o que tiene relación con el presidente del Tribunal Oral, en el marco del cual está acusando a varios imputados? Y que encima ambos jugaban en un torneo de fútbol en la quinta del presidente Macri. Digamos, es una pérdida total de la imparcialidad. Vamos a ver qué resuelven en las recusaciones, porque si esto hubiera pasado hace 3 años atrás, que es lo que deberían haber hecho, si fuesen buenos funcionarios judiciales, este presidente del Tribunal Oral debería haberle dicho a las partes que miren que juega al fútbol con el que los va a acusar, junto con otros amigos camaristas, como Loren. Ni más ni menos. Es algo que le ha dañado tanto a la justicia, porque ya nos estamos olvidando, porque la ocasión es esta ahora, de Borinsky visitando 20 veces a Macri. Cada vez que tenía alguna cosa importante para hacer, para mostrarle a Macri lo bien que estaba jugando, iba a Olivos, iba a la Casa Rosada, todos ellos lo han hecho. Hay un equipo de una verdadera mafia y dentro de esto nos tenemos que desenvolver. La línea de 4, si pensáramos en un equipo de fútbol como jugábamos ayer, la línea de 4 sería la Corte Suprema de Justicia, el número 5, el que distribuye todo, sería Pepín, el número 8 sería Irursun. Están las fotos, la convivencia que han tenido y jugarían también en el medio campo de marcación Bruglia, Bertuzzi, Llorens. Tienen una cantidad tan grande de jueces deshonestos, de jueces totalmente entregados al poder, envilecidos, de prevaricato permanente, que no se puede sostener. Es muy difícil sobrellevar esta situación. Algo tendrán que hacer de adentro de la justicia, porque si no, después van a caer en la generalización y alguien como juez podrá decir, che, me están hablando de los jueces y yo no soy así de ninguna manera. Debe haber muchos, pero van a tener que hacer algo, porque la justicia tal como está, así no puede seguir, no puede prosperar de esta manera. Es una vergüenza, un asco, es purulenta, es putrefacta, está llena de pus, donde una aprieta, salta, pus, como si Comodoro se llamara así. Comodoro Pus. Es una locura lo que pasa. Y se suman, por supuesto, todos los medios de comunicación, que son los guías, la mafia, particularmente de Clarín, y los políticos. Larreta hoy, en medio de su campaña, tirando dinero a la marchanta, canales y radios, para aparecer por todos lados en la primera hora de la mañana, enloquecido porque ve que Macri le saca ventaja en la aparición mediática, hoy también fue contra Cristina Fernández de Kirchner. Escuchemos algo de lo que dijo. Respecto a las causas judiciales, la presentación del fiscal que vimos fue contundente. Los datos, las pruebas, la información que puso a disposición es muy fuerte. Obviamente está ahora. Es un chanta, sí, es un chanta. Y juega de tal, chanta feroz. Pero lo dijo por todos lados. La prueba es contundente. La palabra la toma, ¿se acuerda el otro día cuando presentamos una edición y todos los periodistas y políticos del PRO, bueno, lo mismo son, decían contundente, una prueba contundente, y le daban con esa palabra y la recogió Rodríguez Larreta, era casi inevitable, y él dice que es una prueba contundente lo que eso significó. Bueno, yo quiero leer primero un tuit de Mariano Recalde, pero después responderle a Larreta. Te lo dijo tu cuñado, Horacio Larreta, tu cuñado Robi, este es Martínez, el que comparte equipo de fútbol con el fiscal y el juez de la causa, informante por otra parte de Olé, le pregunta a Mariano Recalde a Horacio Rodríguez Larreta. Eso es liviano. Vamos a decir una cosa más fuerte y más pesada. Ya que habla Rodríguez Larreta de una prueba contundente, quiero preguntarle si él juzga que esta sería una prueba contundente para juzgarlo moralmente. Es la carta que escribió el doctor Favaloro pocas horas antes de suicidarse, a lo mejor un pequeño ratito antes de suicidarse, con la verdad de un hombre que se está dando la muerte. A 22 años, lo recordábamos el otro día, escribió en la carta el doctor Favaloro. La tenemos por allí, ahí está. El PAMI,
Esto lo pueden certificar los médicos de mi país, que para sobrevivir deben aceptar participar del sistema implementado a lo largo y ancho de todo el país. Valga un solo ejemplo. El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros. Creo que desde el año 94-95 de 1.900.000 pesos, mire la cifra de ese entonces. La hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían. Como es lógico, no a mí directamente. ¿Le parece una prueba contundente a Rodríguez Larreta aquella carta de el doctor Favaloro? Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema, que se ha ido incrementando en estos últimos años, justamente aquellos en los que estaba Rodríguez Larreta, el de la prueba contundente, deberíamos tener 100 camas más, no daríamos abasto para atender toda la demanda. El que quiera negar que todo esto es cierto, que acepte que rija en la Argentina el principio fundamental de la libre elección del médico, eso que ahora se da en el PAMI, que terminaría con los acomodados de turno. Bueno, todo esto sucedía. ¿Le parece una prueba contundente a Rodríguez Larreta? Es un indicio. Uno tiene que tratar respetuosamente. Si esto va a la justicia, no prospera. Esto sirve para mi convicción moral de cómo fueran las cosas, para la suya, y hasta podemos discrepar. Alguien puede decir, bueno, andás a ver si era él directamente el que pedía coima. Eran grandes coimeros, lo han sido. Los boliches de la noche fueron cerrando por las coimas brutales que les pedían y no podían sobrellevarlas, y entonces se dieron el lujo de terminar con ellos. Pero son indicios. Entonces esa irrespetuosidad de alguien que a la mañana, con todos los canales en su sueño de ser nada menos que presidente, en una historia en la cual lo que hay es la truculenta capacidad para maniobrar de una justicia impúdica, y que juegue con la probable inocencia que él tiene que considerar de una persona, es una barbaridad, es un chanta, da vergüenza, pero tiene mucho poder, porque lo que dijo él hoy a la mañana lo vieron millones de personas finalmente en el recorrido de todo el día. No es onzo para gastar la plata. Esa plata, esas pautas, él le va a sacar, como veremos más adelante, algo de planes a los pibes. Faltan un día porque llueve, porque no tienen que ponerse, porque tienen frío, porque a veces tienen hambre, se levantan mal, les duele la cabeza. Él les da 11.000 pesos, se los va a quitar si no van a la escuela, porque él es un hombre, un gran defensor de la escolaridad. No ha hecho nada más que no sea perjudicar a la vida de la educación de la Ciudad de Buenos Aires, pero se permite en modo presidente tomar esa decisión, que por otra parte debería ser una advertencia de lo que este personaje, este tipo, sería capaz de hacer en caso de ser presidente de la nación él, y no Macri en caso de ganar la derecha en la República Argentina. Mire usted lo que pasa ahora cuando llegamos a la historia de este juicio que celebran contra Cristina Fernández de Kirchner. Celebran porque lo hacen y celebran porque viven brindando por la posibilidad de quitarlo fuera, de mandarle preso y sobre todo de que no sea más una persona que funcione en la política. Hay una sola persona y sus seguidores que pueden oponerse a todo este sistema tan perverso de un capitalismo salvaje que se queda con todo, que se roba todo, que concentra permanentemente la riqueza. Hay una sola persona que se les anima. Todo lo demás es cuento. El que no esté allí no está en esta pelea. No pueden ni dar la cara a nadie, ni superministro, ni presidente, ni no hay nadie. Es decir, pueden jugar bien, pueden ser respetables en muchos sentidos, pero lo que estamos llamando capacidad para jugar contra estas bandas, una sola persona. Y a esa persona es a la que quieren aniquilar. Es decir, el plan es perfecto, lo hicieron con Lula, le fue bastante bien. No a Lula, no a Brasil, le fue bastante bien a ellos en el propósito que tenían. Pero mire usted cómo lo ha pagado Brasil. Vamos a Fariña, el testigo clave de esta historia, pagado por Garabano, pagado por el gobierno de Macri, ensayando lo que le daban para leer porque él no sabía nada del tema, como le vamos a demostrar y a recordar, porque a lo mejor usted se pone, ¿y este juicio cómo se llegó? Bueno, de estas maneras. A partir de mañana, Luciani y Molas seguirán acusando a Cristina y van a reivindicar algo que el kirchnerismo detesta. Atención, otro debate va a ser esta semana: la figura del arrepentido, en especial la de Leonardo Fariña, cuyo testimonio en la ruta del dinero K fue clave para condenar a Lázaro. Fariña denunció, te acordarás,
ante el fiscal Marijuán y el juez Casanelo el origen espurio de los fondos que enriquecieron a Báez a través de la asignación fraudulenta de la obra pública. Por esa declaración de Fariña, la causa tomó un fuerte impulso y hasta se logró que las autoridades de la Confederación Helvética... Bien, esta es la narración, así sucedió. Fariña fue decisivo. La abogada de Fariña, Giselle Robles, escribió unos tuits que son muy interesantes en aquel momento, cuando Garabano decía que no se había reunido jamás con Fariña y después tuvo que reconocer que sí porque aparecían todas las pruebas. Dice, quiero aclarar que Fariña siempre me dijo que sus conocimientos en materia de obra pública eran nulos. Para presentarse fue asistido por una abogada especialista en el tema. Esto hacía esta mafia judicial y gubernamental de ese momento. La abogada de Fariña cuenta, un periodista me hace saber que a Fariña lo liberarían gracias a las gestiones de Carrió y Patricia Bullrich. Esto sucedió el 13 de abril, tan solo una semana después de su declaración guionada. La diputada Oliveto me mandó sus felicitaciones. Antes de seguir, permítanme decir que el que lo liberó es el suegro de un periodista Mon, muy famoso por sus presentaciones desastrosas cuando acusaba a Indalo. Bueno, aprovecharon que Rosansky no estaba para liberarlo a Fariña, que era la exigencia que Fariña le planteaba a Garabano. Sáquenme de encima a Rosansky si quieren que yo declare lo que hay que declarar. Volvamos a Giselle Robles, a la doctora Robles. El 28 de junio nos reunimos con el ministro de Justicia Garabano. ¿Se acuerda cuando Garabano era entrevistado y decía, no voy a hablar de eso? ¿Por qué no habla? Porque no es cierto, decía. Y al otro día tuvo que reconocerlo. El gestor del encuentro fue ese periodista. Allí se acordó el alquiler de una casa en Devoto con parrilla y jacuzzi, el apartamiento del juez Rosansky, ahí aparece, y continuar declarando en la misma línea. Esto ha hecho esta mafia. Viva la cara de Fariña, que lo pasó como un payá, que se pasó la gran vida en base a lo que él veía que era una banda. Ninguno de esos era mejor que él, y lo aprovechó de la mejor manera. Denme tal y tal. Bueno, a Van der Broel para poderlo mandar preso a Vudú, al Amado Vudú, le regalaron un hotel. Han sido capaces de todo. Esto que estamos contando de los partiditos de fútbol que jugaban amistosamente vale desde el punto de vista ético, pero como daño directo, porque todavía no han podido llevarlo a cabo, todavía no culminó, esto es mucho peor todavía. Sigamos, hay algo más de la doctora Robles sobre esa historia de Fariña. Esto es muy truculento, El acuerdo se cumplió el 1 de agosto del 2016. Fariña presentó una declaración por escrito en la que copia y pega los mails recibidos a la famosa cuenta de Proton Mail y afirmó ese mismo día el contrato, firmó ese día el contrato de alquiler de la casa de Devoto. ¿Hay algo más? Porque todo esto es muy elocuente y este es el último. Después, el 30 de agosto del 16, presenté mi renuncia a la defensa de Fariña. No quise ser parte de este mecanismo. Desde entonces fui denunciada penalmente. Bueno, empezó la persecución contra ella, como normalmente se hace. Hoy Axel Kicillof dijo lo que nosotros nos permitimos también decir todos los días, una justicia así. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que da? Que lo diga Kicillof. Estamos en época de lawfare, ¿no? De esta persecución judicial, estos días de varios jueces que dan vergüenza. Pero también al compañero Mario Seco le están tratando de aplicar esa medicina, ese correctivo. Hay algo, esto es dicho muy en serio por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por uno de esos integrantes del núcleo que verdaderamente lucha por cambiar un poco las cosas, por adecentarlas, y es a los que hay que eliminar, es de los más atacados, creo que debe estar número 2 en la escala de las personas a las que quieren aplastar todos los días desde la mafia mediática. Pongámosle una sonrisa a todo esto. Cristian Siminelli, del grupo de Roberto Navarro en El Destape, puso un video que nos gustó, como para cerrar este tramo, y que no sea enojados y pensando en la justicia y en la vergüenza que da ni en Luciani, en Mola, en Jiménez Uribú. Es mucho, es muy pesado para cada día. Así que, por favor, una sonrisa.
Vamos Deportivo Lofer, que tenemos un grandísimo partido por delante. La jugada ya está toda planeada. Armamos juego en primera instancia con Ercolini, Bonadío, Stornelli, Policita, Maíquez y Marijuán. Retroalimentamos en los medios de comunicación con periodistas y políticos de Cambiemos. Que algunos escriben un libro y lo presentamos en las causas como prueba. Ganamos tiempo, presentamos recursos, dilatamos. Cuando las causas empiecen a caer, elevamos un a juicio. Ahí se pueden explayar los fiscales y el tribunal. Luciani, vas a estar a cargo de la acusación. Tira paredes con García Uriburu, que va a estar presidiendo. La audiencia la hacemos virtual, así que lee todo. No importa que no sepa lo que estás diciendo. Por el lateral presentamos al fiscal Mola. Estuvo reunido en Casa Rosada con Macri. Vendamos humo, digamos que hay 3 toneladas de prueba, digamos que los expedientes gritan. Pongamos a 20 periodistas a decir que los alegatos son contundentes y que instalen la teoría contraria al cuentapropismo. Acá Cristina sabe todo de todo. Lo que más necesitamos es el testimonio de un arrepentido. Agarralo a Fariña, que está preso por la Varguita, y decirle que sale de la cárcel si dice lo que nosotros queremos. Guionale la declaración porque de obra pública no sabe nada. Mandásela al turista@protonmail.com. Ahí después Majul y Gasulla van a lo de Garabano, donde está con Lilita Carrió y con Patricia Bullrich, y arreglen una casa con pileta y jacuzzi para el pibe. Llegamos a la última instancia, fácil. Ahí están Hornos y Boriski listos para rematar todos los recursos que presente la defensa. También lo tenemos a Irurzun, que está un poquito desgastado, pero todavía juega. Y de última, Bruglia y Bertuzzi, que los pusimos a dedo, y Llorens, que te ataja todo. Si esto falla, la corte es nuestra. Así que este partido no lo podemos perder, muchachos. Lo vamos a transmitir en Uruguay, para que lo vea Pepín Rodríguez Simón, que está prófugo pero orgulloso de nosotros, ¿está claro? Y lo jugamos en los abrojos, porque el que saque los pies del plato queda pegado. Bueno, ¿estamos? ¿Vamos a ganar? Cortados por la misma tijera. Hoy, Larreta habló de quitar los planes sociales a los chicos. Una fortuna que les dan, y conociendo la cantidad de escuelas que ha hecho, el tremendo presupuesto que pone para la educación, Larreta, parecería lógico. Cada familia se debe estar llevando mínimamente 150, 200 mil pesos, pensará usted, y no mandan a los pibes al colegio. Vamos, no me digas que no tienen paraguas los días de lluvia, no me digas que no tienen zapatitos de goma, ¿con qué me venís? No me digas que no están bien comiditos, que están fantásticos, y con toda esa plata que te da Rodríguez Larreta, y no los mandás al colegio. De vez en cuando no van. Y bueno, te vamos a quitar los planes. No vas a ganar más ese dinero. Bueno, este es el vil anuncio que hoy hizo en modo campaña. Fíjese cómo hace campaña la derecha. Esto es más importante, si usted es capaz de observarlo, en su trabajo de ciudadano, que el hecho de la malicia, la deshumanidad del personaje. Porque esto es demostrativo de qué es lo que hay siempre con la derecha. Ya lo hicieron. Tuvieron 4 años nada más. Usted se acuerda perfectamente del desastre que hicieron. Imagina a este tipo tratando de llevar un poco de felicidad a los argentinos y a los pibes de la ciudad. En la ciudad más rica del país, como anuncio extraordinario, se permite decir que le va a quitar los planes de 11 mil pesos porque no van al colegio. A partir de hoy, vamos a seguir de cerca la obligación que tienen las madres y los padres de llevar los hijos a la escuela. Por eso, quienes no manden a sus hijos a la escuela van a dejar de percibir el adicional por hijo del programa Ciudadanía Porteña. Contra los pobres, a favor de la estigmatización que hay de los pobres, porque el rico necesita despreciar al que está en la clase media baja, y el de la clase media baja, no todos desde ya, pero le viene bien un poco de desprecio por el más pobre, porque es la manera de ser alguien en la vida, tener a quien despreciar. Las clases sociales necesitan de eso. Cada una de ellas, a su vez, está de rodillas frente a la otra clase social a la que entiende dominante y vive en una situación aspiracional. En ese marco se puede decir esta barbaridad, este disparate, este descontrol de lo humano de este personaje que quiere ser nada menos que presidente de la República. UTE, la gremial, le contesta. Vamos a leer, si me acompaña, lo que le dicen a Rodríguez Larreta, el nuevo anuncio de marketing y discriminación. Un nuevo anuncio que despliega odio de clase y estrategias de marketing político. Parece mentira que eso sea marketing político, porque ellos entienden que a la gente de la derecha le cae muy bien. Eso como acostumbra la gestión neoliberal en Buenos Aires. Este anuncio omite la responsabilidad de la gestión de la falta de vacantes. Faltan vacantes. Ni siquiera hay vacantes para todos los pibes en la ciudad. Principalmente para las familias más vulneradas. Y omite la baja sistemática del presupuesto
¿Qué hacen desde que gobiernan esta jurisdicción? Dan explicaciones, por supuesto. Acuña, una funcionaria que Larreta se merece, o Acuña se merece a Larreta, se merecen entre ellos, dice. Buscando sanciones, estamos generando incentivos distintos, porque no da lo mismo ir a la escuela que no ir a la escuela, no da lo mismo cumplir con la obligación de los adultos de llevarlos o no llevarlos. Esto es lo que queremos marcar, por eso lo que buscamos es cambiar conductas, no sancionar. Bueno, Jaime Persic, el ministro de Educación de la Nación, piensa bastante distinto. Uno no puede hacer política viendo lo que dicen los focus group. Uno tiene que hacer política con sus creencias, con sus convicciones, con sus valores. Nosotros creemos que los chicos tienen que ir a la escuela, que es el mejor lugar para los chicos que tienen derecho a ir a la escuela. Entonces, nosotros lo invitamos a que trabaje con toda la sociedad argentina para que todos los chicos puedan ir más días, más horas y más años a la escuela permanentemente. Eso requiere mucha inversión. Ok. Los 26.000 pibes destinatarios de la política social, dice la diputada Maru Bieli, representan menos del 4% de la matrícula escolar de la ciudad. Larreta y Acuña ponen el foco ahí porque su preocupación no es la educación. Su problema son los pobres, atacarlos, perseguirlos. Esto es lo que escribe. Lo tenemos en línea a Alejandro Pitu Salvatierra, quien tanto respeto, gran luchador, con el que hemos caminado un poco alguna vez Buenos Aires, lugares que a él le importaba mostrarme y que era como educando al periodista. ¿Cómo te va, Pitu? Buenas noches. ¿Qué opinás de todo esto que has estado escuchando sobre el propósito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con los pibes? Hola, Víctor Hugo. Como siempre, un gusto poder hablar con vos. Bueno, no me sorprende. Me enoja como siempre, pero no me sorprende las declaraciones ni de Horacio Larreta, y menos cuando está acompañada de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que nos tiene acostumbrados a declaraciones de ese tenor. No nos olvidemos que fue la misma que declaró que los pibes ya estaban perdidos porque habían pasado 2 años de la pandemia, que no habían estado en la escuela, y que los pibes ya se habían entregado a la droga y al delito, cosa que es irreal, porque nuestros pibes luchan muchísimo para no caer en esa, agarrarse un montón de cosas para sobrevivir. Pero como te digo, no me sorprende lo que dice Horacio Larreta. Aparte no es novedoso, porque la verdad que es una metodología que la asignación universal por hijo ya tiene, o sea, en cuanto a al pago de retributivo por la escolarización y la vacunación y la atención médica de los chicos. Pero no es una cuestión obligatoria ni que se lo pone como una amenaza. Creo que lo que busca Larreta es, entiendo que el Focus Group le da algún rédito pegarle a los que cobran plan. Parece que en la Argentina hay un nuevo deporte, que es hacerse el duro con los que cobran unos planes, ¿no? Como dijo Néstor alguna vez, a algunos les gusta ser débiles, fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Me parece que es algo que nos tiene acostumbrado el gobierno de la ciudad. Yo estaría más preocupado por garantizarle la vacante a los 10.000 chicos que no consiguen vacante cada año en la ciudad de Buenos Aires. Estaría más preocupado porque el presupuesto en educación no se vaya deshuesando cada año y que cada vez se le dedique menos dinero a la educación pública y más dinero a la publicidad. Es impresionante lo que gasta la ciudad de Buenos Aires en publicidad y en pauta publicitaria a los canales amigos, comparado con lo que gasta en educación. Yo estaría más preocupado porque nuestros chicos no van a la escuela muchas veces porque hay escuelas en la ciudad de Buenos Aires que no tienen gas. En el año 2022 hay infraestructura en algunas escuelas de la ciudad de Buenos Aires que están bastante paupérrimas. Hemos tenido caída de cielos rasos en la escuela de la ciudad de Buenos Aires. Me parece un poco eso, que el gobierno de la ciudad sigue con la línea discursiva que entiendo que los focus group le dicen que pueden tener algún rédito, Víctor Hugo. Pitu, como siempre, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo para vos y un gusto poder hablar con ustedes. Y la promesa de que tenemos un material que me entusiasma muchísimo compartir con ustedes inmediatamente después de una pausa de 3 minutos. Ya volvemos. Vamos a hablar de el equipo de Macri y vamos a hablar también de la economía de guerra a la que nos condenó este equipo judicial con sus personajes de la economía. Estamos, es cierto, en economía de guerra porque hay guerra, porque estamos a la salida de una pandemia, pero también porque venimos de esta gente que destruyó todos los valores, la economía y también, por supuesto, el Estado de Derecho en la República Argentina. Vamos a empezar lo de la economía de guerra con algo que tiene que ver con la inflación. Un destacado
que habla de la ciudad de Buenos Aires en este caso. Está pesado el tema, está muy duro. Inflación récord en la ciudad de Buenos Aires, anuncia Infobae. Se disparó un 7.7 en julio, acumuló 69 en el último año. Para redondear podríamos decir 70, nadie se va a enojar por la comparación. Es muy duro así. En los primeros 7 meses del año el incremento llegó al 44% y como medida reparadora para la gente tan castigada, Rodríguez Larreta anuncia que el que no manda el pibe un día a la escuela le va a sacar el plan social. Mire usted lo que es la primera semana de agosto, lo tenemos ese dato, porque es muy interesante también. Vamos con él. Son los elementos que ilustran una situación que nos preocupa y nos angustia enormemente. La primera semana de agosto, una semanita, los alimentos aumentaron 2%. Ahí dice el presidente que otra vez se va a reunir con los formadores de precios y demás. Y la verdad, qué poca esperanza que genera todo eso. Se la van a hacer de nuevo. De todas maneras, escuchémoslo, Alberto, al presidente hablar hoy sobre los especuladores, a los que conoce muy bien y a los que para uno debería enfrentar con todo. Escuchémoslo. A cada argentino y cada argentina, que es uno de los problemas que más preocupa al presidente de la República. El presidente de la República quiere que los salarios le ganen a la inflación. Quieren que de una vez por todas los precios se contengan. Quiere que de una vez por todas los especuladores desaparezcan de la escena. Y como bien decía Matías, no estamos queriendo que no ganen plata. Estamos queriendo que ganen lo justo. Donofrio. Bueno, esto es lo que dice el presidente, pero hace mucho tiempo que se sabe, los formadores de precios, los especuladores, los extorsionadores, lo de los girobolsas. Y cada derrota del presidente, él tiene que entender que es la derrota del pueblo. Cuando el poder político pierde por nocaut, porque perder va a perder siempre, por puntos, pero por nocaut, porque le mienten, nos engañan a todos, son delincuentes. Nosotros estamos muy afiliados a la búsqueda del delincuente que se roba un celular. Y esto que se roban miles de celulares en un solo manotazo, son bárbaros, son tremendos. Ahí aparece también uno de los jefes de la iglesia, Mario Poli, hablando de la inflación asfixiante y cómo eso genera miseria. Que alimenta nuestra vida y que diariamente se hace más inalcanzable a causa de la inflación asfixiante que padecemos y que genera miseria. ¿Cómo no pensar en la cantidad creciente de hermanos y hermanas que se acercan cotidianamente a los comedores, a los merenderos, en los adultos mayores que no pueden comprar sus remedios, en las familias cuyos ingresos son cada vez más insignificantes? Como reza una canción religiosa, no es posible morirse de hambre en la tierra bendita del pan. ¿Qué Mario Poli no le habla a los causantes de todo esto? ¿Por qué no le habla al capitalismo, a los capitalistas, a los capangas que nos roban todo? Los tiene muchas veces en primera fila. Es gente que suele ir a lavarse el alma con 3 Padre Nuestros. Mirándolos a la cara, ahí podría decirles, debe saber quiénes son porque esta es una iglesia en opción por los ricos, así que a los ricos los conoce a todos muy pero muy bien. Sí, compartimos lo de la miseria, lo de la pobreza, es endémica, viene desde siempre, hicieron un reparto muy malo, siempre con la iglesia al costado, los poderosos. 1 millón de hectáreas para uno y 0 para 1 millón. Entonces crearon un mundo muy injusto, que de vez en cuando empeora todavía sobre lo que nació. A mí me gustaría muchísimo que la iglesia un día encarase. Soy católico, rezo fervorosamente todas las noches y entre otras cosas agradezco, por ejemplo, estar en este lugar y poder hablarle a usted de las cosas que me inquietan. Pero siempre estoy esperando de la iglesia otro comportamiento. Esta descripción que hace no sirve de nada. Tiene que hablarle a los formadores de precios, a los que se quedan con todo, a los que ganan miles y miles y miles de millones permanentemente, a esos. Son seguramente muchos de los cuales son habitantes de la primera fila en la misa de las 11 del domingo. Se lavan el alma, rezan 3 Padre Nuestros, le dan la hostia y después se van, hostia, la que nos hacen después. Mire usted lo que es el presidente hace ya 2 años de búsqueda de consenso, de explicarle, muchachos, no pueden seguir robándose todo, no les dice así. Ojalá les dijera así. Tenemos tiempo para las protestas
que se generaron en Aerolíneas Argentinas, bueno, siempre ocurre que hay sectores quejosos dentro de las empresas. Pero no es de esto que quiero hablar porque hemos tenido unos cuantos paros de aerolíneas en esta vida. Los trabajadores quieren un respeto, son de distintos sectores, a veces unos, a veces otros. No siempre uno puede penetrar cuál es la intencionalidad. La gente de aerolíneas entiende que hay un trasfondo político. No vamos a meternos en eso que todavía desconocemos un poco, nos faltan algunos elementos. ¿Pero por qué estoy hablando de aerolíneas? Porque apareció Donofrio, expresidente de River, pidiendo la privatización de aerolíneas. Si no funciona así, entonces privaticémosla. Con Aerolíneas Argentinas. Tiene que ser privada. Estás en vivo, ¿eh? Sí, se enoje lo de Aerolíneas, ¿qué cree que haga? Si vos me decís que Aerolíneas Argentinas es una empresa que sus cuentas cierran, yo te digo bárbaro. Pero si lo que tengo que hacer es tener una empresa deficitaria, mientras tengo un 50% de pobreza, yo recorro todos los barrios vulnerables. Yo fui a la Carcova varias veces, fui a la 31, fui a la 1114. Cuando vos ves toda esa gente que está como está, y yo puedo viajar a Aerolíneas, siempre van contra... Claro, lo privado les interesa mucho. Donofrio fue el primer presidente de todos los clubes y por mucho tiempo el único que después de toda la corrupción de Clarín y Torneos y Competencias denunciada en el mundo entero, en Conmebol y en la FIFA, el peor acto de corrupción, el primero que le firmó el mismo contrato que tenían a Torneos y Competencias fue Donofrio. Es decir, tiene un criterio muy particular y muy amplio para lo que sea lo privado, porque en lo privado se puede hacer cualquier cosa, lo estatal no, lo estatal tiene que dar servicio, tiene que preocuparse por la gente, tiene que respetarla, etcétera, etcétera. A veces no le sale, parece que ahora están con problemas, pero por eso privatizarla como si eso fuera a cambiar la vida de Aerolíneas, lo invito a que lea de 2001, 2005, 2007, mientras estuvo privatizada Aerolíneas, cuál era el panorama, cuántos paros había, cuánto desastre, cuánto desajuste existía. Pero se nos fue el tiempo. Gustavo, ¿se puede acercar un segundito? Ven, ¿se anima? Lo quiero saludar, hace tiempo que no lo veo. ¿Cómo anda? Buenos días, un gustazo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo ha pasado? Un gustazo. Bien, unos días de descanso que siempre vienen bien. Siempre. Me imagino que bien, con todo. Sí, nos permiten tomar distancia para recomponer energía porque hay que seguir dando la lucha como la damos todos los días. Ahora más que nunca. Sí, ahora más que nunca. Bueno, me quedo viéndolo. Vamos, gracias, un gustazo enorme. Viene este señor, viene Gustavo Silvestre, viene Minuto 1, lo que yo digo siempre es nuestro buque insignia. Muchas gracias, Juan Pimontes Onganía de la dinastía de Charlie, un fenómeno con Julián Capazo. Prepararon todo esto y eso que estamos sin Messi, estamos sin Ana Genia Sánchez. Y lo mismo, el material fluye y muchísimas gracias a todos mis compañeros de C5N. Hoy no estoy con la planilla a la mano para poderlos saludar porque de vez en cuando cambian, van unos y vienen otros en cámaras, en dirección, etc. Todos inmensamente profesionales. Amigos, les digo hasta mañana después de nuestra querida Luli Trujillo aquí en C5N. Será un placer. Hasta entonces, si Dios quiere.